Bueno, vamos a ver. Esto es una pequeña tutoría de esto. Vamos a saltar en un principio. Esto es JLBCP porque la interfaz me parece más sencilla que la de PCBWay, pero al final viene a ser lo mismo. Lo que vamos a ver son un poco por encima, que es cada cosa. De todas formas, aquí nos explica a todos qué es cada opción, qué es lo que nos va a decir. En general, hay pocas cosas que podamos tocar, o sea, que nos convengan tocar. Están las especificaciones propias de la placa, ¿sabes? Esto se hace automáticamente cuando le subimos un Herbert. Están las especificaciones de fabricación, digamos a nivel usuario, no tan importantes. Y luego están las especificaciones o las opciones de especificaciones un poquito más de pulir a nivel ingeniería. En general, esto no lo tocamos. En general. Por último, las opciones si lo queremos ensamblar y si queremos la plantilla de SMD. No saltamos esto, a menos que tengamos los archivos CPLE, que es un archivo donde dice cada componente dónde va soldado respecto a la posición geográfica en la placa y la orientación. Y el boom en la lista de materiales. Entonces, en un principio, como no lo tenemos, partimos de que no lo tenemos, vamos a ir a lo que sería a nivel, vamos a presuponer de que no tenemos ni idea en general y queremos hacernos simplemente el PCB que nos ha hecho un colega, como es el caso de Ferran, que se lo ha hecho Alberto. Y eso sí, claro, tienes que saber, por supuesto, de que la persona que te ha hecho la PCB a lo mejor te dice, cuidado, tienes que elegir este tipo de material concreto para la placa porque va a soportar un calor, una temperatura, o da igual, la dejas por defecto, o te dice, tienes que elegir este tipo de acabado de superficie porque las señales son muy delicadas y necesitan que tenga poca resistividad o va a ir soldado de esta forma o de esta otra forma y necesita que tenga este acabado, ¿no? Excepto cosas muy, muy concretas, ya muy a pulir, que te lo tiene que decir la persona que ha hecho la PCB. En general, vamos a la PCB típica. Le damos al botón a añadir un Herbert, elegimos yo que sé, de las que tengo por aquí, ¿no? Cualquiera de la que tengo por aquí. Voy a elegir una que no me toque mucho la moral, ¿no? Le damos a añadir, se carga y prácticamente se configura muchas cosas solo, ¿vale? Vamos a ver. Listo. Aquí podemos ver una vista de lo que podemos dar a Herbert View. Esto nos sirve para saber que no tiene aberración, o sea, si parece que la placa está bien, es que está bien, así se va a fabricar y ya está. No siempre quiere decir eso, ¿eh? A veces en la parte de adelante, parte de atrás, a veces es un poquito más problemático, porque puede haber errores de aquí rendering, pero vamos, si vemos que no tiene aberraciones extrañas, podemos estar tranquilos, ¿no? Vale. Fuera. Elegimos el acabado. La fibra típica de casi todas las placas de ordenador de nuestra época están hechos en esto. Esto es cable flexible. Si lo quisiéramos hacer esta placa, este diseño en un cable flexible, no tiene sentido, claramente. No te vas a poner a soldar componentes en un cable flexible de plástico. En general no lo vamos a hacer. O la quieres en con aluminio o en algún tipo de núcleo de cobre. eh, Cualquier cosa muy, o un teflón, no, no, en general esto no lo tocamos. Capa, la más común es dos capas. Si esto tuviera más capas, normalmente se autodetecta solo, pero si no lo detectara le diríamos las capas que queremos. Incluso podemos decirle que solo queremos una capa, ¿vale? Eso sería raro porque en mi caso, por ejemplo, tengo ruteado y demás por una cara y la otra. No tiene sentido, poco sentido tiene una capa a modo general. Las dimensiones no las toco porque se han detectado. Todo esto se detecta automáticamente. Lo único que tengo que decir en esta parte del módulo es, en general, solamente el número de placas que quiero. 5 para prototipos, por ejemplo. ¿Vale? Tipo de industria, aplicará ciertas normativas, ciertas cosas. Aquí te lo voy explicando mejor, pero industrial o consumidor de electrónica, o sea, electrónica de consumo.
ni nos molestamos. Esto es para cuando vamos a hacer una placa que va panalizada o tiene distintos módulos y va todo dentro de una misma PCB y luego tú partes, como quien parte una galleta, los distintos módulos, pues te dice cómo lo quieres panelizar, ¿no? O cómo quieres separarlo por ese tipo de cosas. No es el caso tampoco. Este es el estándar. A lo mejor si fuéramos a hacer algo de teclado, lo dicho, según vamos a hacer, por ejemplo, sustituir una placa, vamos a sustituir el teclado de un MSX, ¿no? Y resulta que lo tenemos que hacer súper fino, a nuestro riesgo, ¿no? Pero sabemos que más fino es más fácil que, más frágil, ¿no? Pero nos interesa un 0,4, nos interesa 1,2 milímetros o 1 milímetro, porque no tenemos más espacio para meter. Bueno, pues ahí eliges tú, elige uno lo que quiere. El color típico, ¿no? El verde o uno. Estos son gratuitos y puedes elegir, por ejemplo, si yo elijo verde, se me sale esto blanco, sí, pero si elijo amarillo, en blanco voy a ver una mierda. Tendré que elegir otro color. En un principio aquí solo me da la opción de blanco, ¿no? O negro, el color que yo quiera, ¿no? Estos son gratuitos, no me añaden ningún coste, hasta donde yo recuerdo, no me añaden ningún coste. Lo puedes ver aquí en la simulación. Vamos a dejarlo en verde. El tipo de fibra, hay distintos tipos de fibras, como ya te expliqué. En general usamos FR4, que es la típica fibra normal. Además puede ser interesante, pues lo dicho, si vamos a trabajar con materiales que van a sufrir cierta fuerza mecánica o química o de temperatura, eso ya lo dice el ingeniero. No es el caso, no vamos a trabajar en industria aeroespacial, ¿verdad? Ni en altos hornos, ni en una cosa muy, pues entonces elegiríamos el tipo de material de la placa. En este caso fibra, vamos a elegir la fibra, este típico. El acabado, lo que te expliqué, hash, que es con plomo. Eh, sí, litres plomo, me parece. Recordad, ya tengo a la duda. Libre por normativa, o sea, sin él, por normativa europea, sueldan peor. Pero bueno, digamos que es pasable, ¿no? Y ENIC, esta es la que yo llamo para tontos, ¿no? A ver, estás cogiendo algo que a lo mejor te vale, pero te van a cobrar más por ello, ya lo ves, ¿sí? Si vas a vender en Europa, por normativa europea, te obligan a elegir esto. Ya encarece un poco. Te da la más barata, ¿vale? Por normativa europea. Si te dedicas a la venta, te van a forzar a elegir este, al menos este. Si es una cosa que, por ejemplo, de radios, que trabajan con frecuencia, que más sensibilidad, necesita placas con menos resistividad, necesita ciertas cosas, ENIC. Pero mira cómo se dispara el precio, ¿vale? Aquí te pregunta si es de 1 onza o de 2 onzas, ¿vale? O eran pulgadas, es el grosor, creo que es el grosor, no la pureza esto, ¿vale? Nos olvidamos de ese tema. Siguiente parte, la más específica, lo dicho. El cobre de fuera, el exterior, el peso, podemos elegir la onza que las onzas que queremos. Mayor onza, menor resistividad. Va a ir mejor, pero con una va de sobra. Es la que usamos casi toda. Esto es cómo se cobran las vías, como ves aquí, los topos. Pueden ir cubiertos, es muy interesante esto porque la placa a lo mejor va a ir en sitio donde puede sufrir un corto o al descubierto, o rellenos, ¿vale? Con una pintura de máscara o cualquier otra opción, ¿no? Entonces tú eliges ahí lo que quieres. Lo normal es con este. Este es el normal. Para mí el más cómodo y el más seguro, ¿no? Vale. El típico de vía, podemos elegir el que queramos de aquí, normalmente no especificamos nada. De hecho, este lo toco poco, pero porque es una metodología, como te explica aquí, de aplicación al cobre, ¿no? Y la verdad es que ni lo vas a usar ni lo toques. El tamaño de la vía, las placas tienen unas vías, que es donde pasan las pistas de un lado a otro, no las de soldadura, no, donde pues, a lo mejor metes la resistencia, no, estos son las vías cuando la pista tiene que soltear otra pista y la pasas por la parte de abajo de la placa, estos son las vías, ¿no? Y esta empresa te permite trabajar con estas. Cuidado, cuando tú seleccionas una más pequeña con respecto al diseño, te sale más caro si no es una de las estándares que tiene esto. Vale, eso vale en el Herbert. En esta
es la más estándar, más barata y que tiene muy buena relación. A más ancho de vía, menos resistividad. Pero aquí, cuando trabajas con radio, sí que lo tienes que tener en cuenta, porque va a producir una resistividad diferencial. Es decir, la señal, al tener un cambio de medio, más resistivo a menos resistivo o a la inversa, va a crear señal en reversa. Se le llama... ¡Buah! Ya hace tanto tiempo que no toco radio que no me acuerdo. Pero digamos que como un eco, para que lo entiendas. Eso no es bueno para las radios. Entonces, el ingeniero tiene que elegir muy bien qué, pero no es el caso tampoco, ¿verdad? No vamos a trabajar con radios ni nada de esto que tengamos que mirar. Mira cómo se dispara el precio. Cuando usas vías que no son estándares, tanto aquí como en PCBWay, vas a tener problemas. Entonces, cuando hagas una placa, si algún día te haces tu placa, lo más recomendable es el tamaño y diámetro de vía para para todo. Y te olvidas de problemas, ¿vale? Quizás una vía más grande, como un 0,4 o 0,45, para cuando son vías de alimentación. Como entran dentro del juego, en este caso de JLB-PCB, no te va a disparar el coste. Y vas a mejorar la calidad de la placa, con menos problemas, ¿vale? Nada, la tolerancia del borde de la placa. Aquí te lo explica, ¿sí? No lo tocamos. Es la precisión de corte de la placa. A ti te la va a dar igual, porque con ese tamaño tú no notas si la placa está cortada con una fresadora que va al milímetro, al 0,1 milímetro, o va a 0,2 milímetros. No nos preocupamos de eso. Con confirmación de la producción, le puedes decir que sí o que no. Tú, si quieres que la empresa te avisa cuando la placa está realizada, el fichero de producción está correcto, le dices que sí. Creo que tiene un coste. Vamos, no sirve para nada, ¿verdad? Eso. Ya sabes que está hecho cuando esté hecho. A menos si es una empresa grande, a lo mejor que necesitas trabajar con los tiempos, te interesa por razones de gestión, pero no es el caso. Marcas en la PCB. Hasta hace poco, cuando tú mandabas a hacer una placa, la empresa te imprimía una serie de códigos para saber qué placa era y qué lote. Si tú tenías algún problema con la empresa, pues la empresa te cogía y te decía, bueno, ¿y qué placa es? Entonces tú le dabas la referencia o incluso a tus clientes a las que les vendía las placas, ¿qué placa tienes? Esta referencia, mira, pues sí, este lote me vino malo de placa de fabricación, te la cambio. A ti te sirve para eso. Si tienes que pelearte con PCB, oye, mira, me has hecho esta placa con este número de lote, de referencia, y ha salido mala. Y ya reclamas y te peleas con la empresa o lo que sea, ¿no? Miras a ver qué ha pasado. Pues esto se trata de poner que te pongan el código o no te lo pongan, o ahora tienen la opción de que en vez de hacer este código ACO, sea un código QR. ¿Vale? En general ya esta empresa, JLBPCB, te permite no tener que ponerlo porque es feo, es molesto. Normalmente antes tenía la opción de ponerlo en... Tú decías dónde lo querías poner y normalmente lo ponías donde ibas a soldar un componente muy grande que lo ocultara, porque es molesto, es feo, te hace la placa más fea, ¿sí? Pues nada, eso se refiere a esto. Ahora por defecto te permite no incluirlo. Electrical Test, pues test electrónico que te hacen los ingenieros si necesitas o te colocan sitios de toma de corriente para, por ejemplo, tú coger y tener unas pruebas donde tú puedas comprobar la calidad de la eléctrica de la placa. En este caso lo tiene por defecto, no puedes elegir nada más, nada que complicarse. Golden Fingers de oro. Normalmente va perfecto para esto, ¿vale? Para esto. Para los conectores de placas Edge. ¿Por qué? Porque en toda intersección, en toda conexión, es donde se pierde más señal y donde hay una discrepancia entre la calidad de la señal, la impedancia esa era la palabra de antes, impedancia. La impedancia de la pista que viene hacia dónde vas. Cada conector que tú le pones estás perdiendo ahí por razones mecánicas y por tanto también implica eléctrica. La señal se transforma, se modifica en algo, ¿no? Entonces, esto, el Golden Fingers, en acabado en oro, te va a permitir que eso se reduzca notablemente, ¿no? Pero mira, en el Spectrum, por ejemplo, y en las placas y en los slots, los MSX,
tú no tienes esto y funcionan tan ricamente los cartuchos, ¿verdad? Pues eso. A lo mejor si hablamos de una placa de una Amiga 600, un 1200, con su conector zorro, lo que sea, a ti te interesa, en este caso, sí te puede interesar muchísimo esto, porque a lo mejor lo que vas a conectar es una aceleradora, vas a incrementar o vas a tensar las señales a una velocidad superior. A lo mejor hablo de este desconocimiento profundo de la plataforma Amiga. Son ejemplos orientativos. Pues si te interesa esto. ¿Vale? Seguimos, Castle Halls. En el principio no lo pones. Esto te permite, según lo que tú quieras, pues hace que el hoyito donde va en la pista, donde por ejemplo esto en las placas de Arduino y de Raspberry Pi Pico que tienen este tipo de cosas, te permiten, bueno, y en las placas superiores también, en las placas normales, te permiten decidir cómo vas a querer este hoyito, ¿vale? Si es mayor la separación de 0,5 milímetros o cuando es mayor a 1 milímetro, ¿vale? Fíjate cómo son los acabados. Eso depende, siempre va a depender del diseño. A más pequeño, más complejo, más caro, ¿vale? Entonces se necesita decidir qué es lo que quieres. Esto va a hacer una mejora, ¿no? Si lo quieres, va a hacer una mejora y va a subir el precio. ¿Son necesarios? En general no. En general no. Pero bueno, el que te hace la placa, si no te dice tienes que elegir esto, es que no lo tienes que, no hace falta. Lo puedes hacer, no va a pasar nada, pero no te hace falta. Pues bueno, el acabado de la placa. El Edge Plating, esto es otra cosa que normalmente se usa en EMI. Y es que le dan al borde de la placa, le dan un acabado, ¿vale? Que esto se utiliza sobre todo para evitar que las señales del interior de la placa se irradien al exterior. O del exterior, si es una zona ruidosa, se puedan irradiar al interior. Entre otras cosas, ¿eh? Entonces esto te permite ese tipo de acabado. Si lo tienes diseñado en tu placa, le puedes decir, oye, por favor, aquí te lo explica mejor. Bueno, ¿ves? Mejora la velocidad, sobre todo para, aquí está, el control de las emisiones electromagnéticas, mejora del tierra, etc. Yo lo uso ahora mismo, lo estoy usando en mis proyectos, por ejemplo, pero lo uso por otra razón. Bueno, entre varias razones lo uso, porque si el usuario que me toca el cartucho a la PCB con la mano desnuda, porque no tiene, por ejemplo, si no tiene electricidad estática en su cuerpo y lo toca, a mí me interesa de que eso no me afecta a la circuitería interna, pero esa deriva me vaya a tierra. Entonces yo le pongo este foso, digamos, de protección y cuando toca, eso se me va a tierra. Por su vía, lo tengo diseñado preparado, pero también para irradiar menos de la frecuencia aquí al equipo, ¿sabes? Tú, como no vas a diseñar en principio nada así por ahora, pues esto a ti te la sopla, lo dejas como está, pero ya sabes para qué. Blind Slots, este no lo he tocado yo, pero bueno, es por lo que veo para cosas más de multicapa. No lo vamos a tocar, en principio no se toca. ULM Marking, nada. Esto es para anotaciones, en un principio te la sopla, tampoco de indicador de humedad, si lo necesita tu placa, por alguna razón, a nivel industrial, si está trabajando en un sitio determinado y la placa a partir de cierto punto, pues yo qué sé, la placa deja de funcionar, entra por esa humedad, va a perder cualidades o tú necesitas saberlo, pues ya lo ves. Mira, eh, aquí lo tienes y yo creo que esto es simplemente que te añaden a tus placas al envío la etiqueta que te indica si la placa ha sufrido por humedades. Lo dicho, te vienen selladas, te vienen con su sal, sus sílice, pero si por alguna razón la vas a usar en un medio donde por cojones es crítico que la placa venga sin humedades, como a una impresora 3D el filamento. Si se humedece el filamento, jodido. Pues esto, aquí lo tienes, ¿no? Y ya está. Una vez hecho eso, le das aquí, no te asustes del precio, el precio va a variar, mira, vamos como si lo fuéramos a procesar, ¿vale? Porque aquí elegimos, pinchamos, ¿vale? Lo que vamos a producir
Nos pone esto, nada, no hagas caso porque esto va a cambiar en un principio, 5 placas, ¿no? Security Checkout, yo ahora lo borraré, eso, ¿no? Nada, continúe. Aquí, aquí donde se encarece todo el precio, aquí está la clave, esta es la más barata. Y 5 placas hoy día, placas pequeñas, estas son muy pequeñas, mira lo que cuestan, por los impuestos. 38 pavos. 5 placas miserables, que por esto a lo mejor antes te salían a 10 euros. 36. Creo que no me he saltado nada. Vamos a volver. Creo que no me he saltado nada que justifique ese precio. Voy a editar la orden. Por si acaso, revisar que elegí algo que no, que no fuera estándar y se me olvidara quitarlo. Nada, el ENIC. Mira, aquí te viene el ENIC, ¿ves? Lo que te decía. ¿No? Ay, a lo mejor esto. ¿Pude haberlo tocado? No. Yo creo que no toqué esto. Pudo haber sido este, quizás. No. Avance Optius. Es que esto no sé por qué me ha salido ahora. Eh, no, la verdad es que no sé por qué esto me ha salido. A ver, ¿no? A lo mejor lo toqué. Aquí estaba lo del logo. Mira, lo del logo que te explicaba. Aquí está. Package Boss. No, esto es para la caja. Esto, nada, la caja. Esto no sé por qué me lo activó, o si yo lo activé sin darme cuenta, no lo sé. Vamos a ver, Save to Cart, Secure Checkout, ajá. Vamos a ver, sigue siendo bastante caro. Dios. Mira, ha bajado el precio a 3 y pico. Me extraña, que esto salga 3 euros el envío. Me extraña, a mí me da que la he vuelto a meter la pata en lo de la compra. No es habitual. Empezaría de cero otra vez, pero para ver simplemente eso. De hecho, lo vamos a hacer rápido porque no vamos a tocar los parámetros. Simplemente vamos voy a eliminar esto y a ordenarlo otra vez. Esto lo elimino. Fuera, fuera. Voy a... vamos a ver, no quería entrar, tan lento el proceso. Creo que era este. Toma por saco, este mismo. No toco nada de los que está por defecto. Sí, yo creo que debí tocar alguna cosa. Creo que toqué algo, a lo mejor por aquí, y se fastidia. Vamos a ver. Uf, 23 minutos ya, macho. Hago pausa hasta que esto se cargue. Hago pausa. Vale, seguimos con el vídeo. No toco nada. Vale, fuera. Sabet. Esto no lo toco, es claramente para lo que es. Y aquí te pondría la diferencia de precio. Vamos al carrito. Señalo solo esto. No me interesa nada más. Por ahora 19 pavos. Una oferta especial porque he gastado un pastizal hace un poco. Y realmente saldría muy barato, 5. A mí me ha salido hace poco 5 placas, un pastizal, unos 20 y pico pavos. Puedes pagar directamente y tal. Y bueno, pues ahí está. Yo creo que ya esto es todo, ¿no? Pausa, fuera.